Hola, mi nombre es Yamila Capi Sansón y voy a presentar el tema de los materiales no ferrosos. Los metales son materiales sólidos a temperatura ambiente que tienen un brillo característico y son buenos conductores de la electricidad y del calor. Los materiales no ferrosos son aquellos que no contienen hierro, y los más importantes incluyen aluminio, cobre, plomo, níquel, estaño, titanio y zinc. Los primeros metales comenzaron a usarse en la zona de Asia Menor, en Irak, Irán y Egipto, llamada Creciente Fértil, en Tigris, Éufrates y Nilo, y aparecían en estado puro, como son el oro, la plata y por su abundancia el cobre, que empezó en el año 3000 a.C. Como el cobre no era más resistente mecánicamente que la piedra, se usó en adornos como pulseras, brazaletes, collares, etc. Luego se descubrió que al mezclarlo con un poco de estaño se formaba un metal más duro, el bronce, en el año 1800 a.C. Así resultaba más fácil de fundir y de dar forma, con más aplicaciones en armas, adornos y utensilios. La dificultad de obtener y comerciar el estaño se resolvió con la metalurgia del hierro en el año 700 a.C., mucho más abundante que todos los anteriores. Además, el hierro es más tenaz que el bronce, y su metalurgia se hizo vital para dominar a los pueblos enemigos con armas, escudos, sierras, arados y herramientas más eficaces que las de la piedra o el hueso hasta entonces. Se originó durante la antigüedad un intenso comercio a largas distancias con las zonas donde existían yacimientos de estaño. Las características de los materiales no ferrosos es que son maleables y excelentes conductores eléctricos y térmicos. Son menos afectados por tratamientos de calor, tienen mayores resistencias contra la oxidación y corrosión, no presentan tanto paramagnetismo, lo cual les permite ser materiales utilizados para las aplicaciones electrónicas. Sus procesos de fabricación son más fáciles, incluyendo la fundición, la soldadura, el forjado y la laminación. Tienen coloraciones más atractivas, por lo que se encuentran usos como elementos ornamentales. Además, son menores densos. También es que resultan más caros de obtener y suelen ser blandos y presentan una reducida resistencia mecánica. La demanda reducida obliga a producirlos en pequeñas cantidades. Los materiales no ferrosos se aplican en la industria aeronáutica, en la construcción, en la industria eléctrica, en la fabricación de motores y engranajes, en la fabricación de joyas, en la protección contra la corrosión, y tiene una fabricación de piezas fundidas o contenedores para la industria alimentaria, y también se utiliza en la construcción ligera. Las aleaciones de productos no ferrosos tienen una gran cantidad en aplicaciones, como son en monedas, en filamentos de bombillas, en material de soldadura de componentes electrónicos, en recubrimientos, etc. Todos estos son utilizados para la creación de aleaciones que exhiban mejores propiedades físicas que los metales individuales. Los materiales no ferrosos tienen una clasificación en pesados, en ligeros y en ultraligeros. En los pesados su densidad es igual a mayor a 5 kilogramos por decímetro cúbico, y un ejemplo de los pesados son el estaño, el cobre, el zinc, el plomo, el cromo, níquel, wolframio y cobalto. Los ligeros es que tienen una densidad que está comprendida entre 2 y 5 kilogramos por decímetro cúbico, y un ejemplo de los ligeros es el aluminio y el titanio. Los ultraligeros tienen una característica que la densidad es menor de 2 kilogramos por decímetro cúbico, y un ejemplo de los ultraligeros es el magnesio y el berilio. Hola, mi nombre es Guadalupe Argüello Pérez y voy a hablar acerca de los metales pesados. El primer metal que encontramos es el estaño. El estaño es un elemento metálico que se encuentra en el grupo 14 de la tabla periódica, ubicado entre el indio y el antimonio. Su símbolo químico es Sn de la abreviatura estano. Es un metal bastante escaso en la corteza terrestre. Suele ser encontrado con minas, aunque la riqueza suele ser bastante baja, del orden del 0.02. El mineral de estaño más explotado es la casiteria. Los primeros yacimientos del estaño se encontraron en el continente europeo. Estos provenían especialmente de la península ibérica, de Gran Bretaña, de Cornwall y de Devon. También se introducían en Italia desde Toscana y hasta la época romana. No obstante, en este último caso, la minería de este material en la península italiana se detuvo en los 80 después de Cristo, durante los siglos XVI y XVII. Entre sus propiedades y sus características
se encuentra que tiene una estructura cristalina tetragonal, una función de trabajo fotoeléctrico de 4.3, su número atómico es 118.69, con valencias indicadas de 2.4. En sus propiedades físicas tiene una densidad de 7.28 y un punto de ebullición de 2270. Sus propiedades eléctricas tienen una fuerza electromotriz térmica contra el platino de más 0.42, una resistividad eléctrica de 2.6 y la coeficiente de temperatura de 0 a 1000 grados centígrados. El estaño puro tiene un color muy brillante cuando se encuentra a temperatura ambiente, se oxida perdiendo el brillo exterior, es muy maleable y blando. En caliente es frágil y quebradizo por debajo de menos 18 grados centígrados. A partir de esa temperatura empieza a descomponerse y a convertirse en un polvo gris. A este proceso se le conoce como enfermedad de la peste o del estaño. Su obtención viene a partir de 4 fases. La primera es la trituradora. La caserita es triturada y se muele en los molinos adecuados. Después es introducida en una cuba con agua en la que se agita por decantación. El mineral del estaño, que es más pesado, se va al fondo y se separa de la ganga. Se introduce en un horno donde se oxidan los posibles sulfures de estaño que hay en el mineral y se transforman en óxidos. La mena de estaño en forma de óxido se introduce en un horno de reverbero donde se produce la reducción, que es la transformación de óxido de estaño a estaño, depositando el estaño en la parte inferior y la escoria en la parte superior. Finalmente, para obtener un estaño con porcentaje del 99%, es necesario someterlo a un proceso electrolítico. Entre sus aleaciones, la más importante es el bronce, que es una aleación de cobre y estaño. La segunda son las soldaduras blandas, donde es combinada las aleaciones de polvo y estaño con proporciones de estaño entre el 25 y el 90%. Las aleaciones de bajo punto de fusión, que son las más importantes, como son Darcet, que funde los 97 grados centígrados, Cerrolow, que funde los 47 grados centígrados. Las aplicaciones más importantes del estaño es la fabricación de hojalata, que consiste en recubrir una chapa de acero con 2 capas muy finas de estaño puro. El estaño protege al acero contra la oxidación. El segundo metal de la clasificación de los metales pesados es el cobre. El cobre es un metal puro con un color rojo oscuro que posee diversas propiedades, de los cuales le permiten ser un estupendo conductor de electricidad. Se trata de un elemento metálico más utilizado del mundo, ya sea a través de las aplicaciones directas del cobre y aleaciones. Este metal se puede contemplar en cables de maquinaria y en multitud de productos que usamos cotidianamente. Tiene un número atómico de 29 y un peso de 63.55. El cobre es más suave que el hierro, pero es un poco más duro que el zinc. El cobre puede pulirse hasta obtener un acabado brillante. Los minerales de cobre más utilizados en la actualidad se encuentran en forma de cobre nativo sulfuros, como son la calporita, la calcosina y los óxidos de cuprita y la malaquita. El cobre fue uno de los primeros metales extraídos y utilizados por los humanos. Ha hecho contribuciones vitales para sostener y mejorar las sociedades de los albores de la civilización. El cobre se usó por primera vez en monedas y ornamentos comenzando alrededor de 8000 a.C. y alrededor de 5500 a.C. La mayor parte del cobre se encuentra en los minerales y debe fundirse para obtener una mayor pureza antes de que pueda usarse, pero las reacciones químicas naturales a veces liberan el cobre nativo. Las propiedades con las que cuenta el cobre son con una densidad de 8.90 kilómetros sobre decímetro cúbico, un punto de fusión de 1083 grados centígrados y una resistividad de 0.017 ohms por milímetro. La resistencia de tracción es de 18 kilogramos sobre milímetro cuadrado y un alargamiento del 20%. Entre sus características es que es un material muy dúctil, es obtenido de hilos muy finos y también es muy maleable. Posee una alta conductividad eléctrica y térmica. El cobre se estira y se moldea y se forma fácilmente ya que es un metal suave, es resistente a la corrosión y conduce al calor y a la electricidad de manera eficiente. Es de color rojizo y de brillo metálico, y después de la plata es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Las aleaciones del cobre. La adición de otros metales no ferrosos al cobre mejora sustancialmente sus propiedades mecánicas y de resistencia a la oxidación, aunque puede empeorar un poco su conductividad eléctrica y calorífica. Entre sus aleaciones encontramos la primera al bronce. Es una aleación de cobre con estaño. Se supone el cobre de un 75 a un 80%. El bronce se emplea en aleaciones conductoras de calor, en baterías eléctricas y fabricación de llaves.
Las siguientes son los latones. La aleación de cobre con zinc. El latón es más duro que el cobre. Es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es dúctil porque se le puede forjarse en las planchas finas. La siguiente es el níquel. La aleación de cobre con níquel se emplea principalmente en intercambiadores de calor. La aleación de cobre, níquel y zinc tiene una buena resistencia a la corrosión y buenas cualidades mecánicas. El aluminio. El aluminio es una aleación de cobre con aluminio y se originan los llamados bronces de aluminio con al menos 10% de aluminio. Ya se fabricaba en China alrededor del siglo II y es muy apreciado en los trabajos artísticos. Continuamos con el berilio. La aleación de cobre con berilio tiene importantes propiedades mecánicas. Se emplea en la fabricación de muelles de toda clase. El cromo. La aleación de cobre con cromo se emplea principalmente para fabricar electrodos. La plata. La aleación de cobre con plata tiene una alta dureza que le permite soportar temperaturas de hasta 226 grados centígrados. Y por último nos encontramos con el cadmio. La aleación de cobre con cadmio se emplea en líneas eléctricas, aéreas que soportan fuertes exigencias mecánicas, planetarias y cables de contacto de medios de transporte de superficies. El proceso de obtención del cobre es dividido en dos métodos. El primero es por vía húmeda y la segunda por vía seca. El proceso de obtención del cobre por vía húmeda se emplea cuando el contenido de cobre del mineral es inferior al 10%. El procedimiento consiste en triturar todo el material y añadirle ácido sulfúrico, luego mediante un proceso de electrólisis se obtiene el cobre. El proceso de obtención del cobre por vía seca se utiliza cuando el contenido de cobre supera al 10%. En caso contrario es necesario un enriquecimiento o concentración. Es el proceso que más se emplea y es análogo para usado al estaño. En el área de telecomunicaciones es el metal más utilizado para el cableado, desarrollo de nuevas tecnologías, aumento de la efectividad de transmisión en dispositivos electrónicos. En el área de la eléctrica se fabrican equipos electrónicos con cobre, puesto que su conductividad es mucho mayor que de otros metales y su duración también. En el transporte, la presencia del cobre resulta ser indispensable, como son en los motores, los sistemas eléctricos, automóviles, aviones y trenes, pues utilizan este metal. En la agricultura es usado para compensar la carencia de dicho elemento en la tierra. Y en las monedas, el cobre se emplea desde la edad antigua para la confección de las monedas. El siguiente metal es el zinc. El zinc es un elemento químico del símbolo Zn con un número atómico de 30 y un peso atómico de 65.37. Es un metal maleable, dúctil y de color gris o brillante, frágil en frío y relativamente blando. Es inalterable al aire seco, pero al aire húmedo lo oxida y hace que pierda su brillo. La capa de óxido que lo empaña lo protege de una oxidación más profunda. No resiste la acción de los ácidos ni de los agentes alcalinos, y es soluble en alcohol. El zinc se conoce desde la antigüedad. Pulseras de zinc son descubiertas en Grecia, en las ruinas de Cameros, trae testimonio y se estima que su producción es alrededor del siglo V a.C. El metal está presente en las sienes de cobre de la época llamada Edad de Bronce, que sucedió en la Edad de Cobre. Estas aleaciones conocidas en la literatura antigua probablemente se obtuvieron por reducción simultánea de minerales de cobre, estaño y zinc. La primera aplicación industrial data de 1814, cuando se utiliza el proceso de fabricación en la impresión de aleación de plomo y estaño. Entre sus propiedades y características, el zinc puro y relativamente pulido es de color blanco, azuloso, lustroso y moderadamente duro. El aire húmedo provoca un empañamiento superficial haciendo que tenga un color gris. El zinc puro es dúctil y maleable, pudiéndose enrollar y tensar, pero en cantidades pequeñas de otros metales como contaminantes puede volverse un poco quebradizo. Se funde alrededor de los 420 grados y hierve a los 907 grados centígrados. Su densidad es 7.13 veces mayor que la del agua, ya que en un pie cúbico pesa alrededor de 445 libras. El zinc es un buen conductor del calor y de la electricidad. Como conductor del calor, tiene una cuarta parte de la eficiencia de plata. El zinc puro no es ferromagnético, es un metal químicamente activo. Tiene una densidad de 7.14 kilogramos sobre decímetro cúbico, un punto de fusión de 419 grados centígrados, una resistividad de 0.057 ohms y una resistencia a la tracción. En piezas moldeadas está de 3 kilogramos sobre milímetro cuadrado y en piezas forjadas es de 20 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Al igual que ocurría con el cobre, dependiendo de la concentración del mineral de zinc, se emplean dos procedimientos de obtención. El primero es vía seca, que son en concentraciones mayores del 10%.
En este proceso se somete el mineral a una fase de tostación para obtener óxido de zinc y después se reduce al óxido 18 en un horno de retorta con ayuda de carbón. El metal obtenido puede afinarse posteriormente por procedimientos electrolíticos. En la vía húmeda son en concentraciones inferiores al 10%. Consiste en tratar el mineral triturado con una disolución de ácido sulfúrico. El zinc se disuelve de una forma de sulfato de zinc y las impurezas precipitan. La disolución se trata más tarde por métodos electrolitos para recuperar al zinc. Las aplicaciones de este material debido a su resistencia se ha utilizado tradicionalmente en forma de planchas para cubiertas, cañerías y canalones. Las formas comerciales del zinc sin alear son chapas, tubos y alambres. Forman parte de algunas aleaciones importantes como son en los latones, los bronces y la alpaca. Su principal aplicación es el recubrimiento de piezas de hierro y acero, ya que protegen de la corrosión. El plomo es un elemento químico representado por el símbolo Pb. Su nombre en latino es plubum. Posee una enorme flexibilidad y capacidad de reacción química. Fue el material preferido para diversos usos debido a su abundancia y maleabilidad, así como a su dureza en frío. Sin embargo, en la actualidad se ha visto cuestionado al conocerse los efectos de envenenamiento por el plomo. En consecuencia, ha sido sustituido por otros materiales menos riesgosos. En cuestión de historia se sabe que los antiguos egipcios, hindúes y hebreos lo utilizaban ya que era mencionado en sus textos. En la antigüedad clásica fue conocido por los griegos, quienes los confundían con el estaño, extrayéndolo de Rodas, Chipre y Laurión. En sus propiedades y características, cuando pulimos su superficie, el plomo ofrece un color blanco brillante. En contacto con el aire, este se oxida y presenta una coloración grisácea. Tiene una densidad muy elevada, concretamente de 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. Se funde a una temperatura de 327 grados centígrados, que representa uno de los puntos de fusión más bajos entre los metales. Tiene una estructura cristalina de red cúbica centrada en las caras. Sus mejores propiedades mecánicas son la amabilidad y la ductibilidad, aunque lo mejor de este metal es la falta de oxidación. El proceso de obtención de plomo consta básicamente de 4 fases. La primera es el enriquecimiento, donde la galena se tritura y se muele, luego se prepara la ganga de la mena mediante flotación. La segunda es en la oxidación, donde hay que tostar a unos 700 grados centígrados todos los sulfuros de Pb para transformarlos en óxidos. Al añadirse silicio y cal se obtiene monóxido de plomo. La tercera es la reducción del monóxido de Pb. Se realiza en un horno de mufla, que es una especie de horno alto en pequeño. Se usa carbón de coque y cal. El plomo obtenido contiene muchas impurezas. Se le llama plomo de obra. Y por último, la afinidad de plomo. En esta hay 2 fases. La primera es la separación de otros metales como son el cobre, el zinc y el plata. Y la segunda es el afinado electrolítico. Para sus aplicaciones por su capacidad de resistir bien a los agentes atmosféricos y químicos, el plomo tiene multitud de aplicaciones, tanto en estado puro como en aleaciones. En estado puro, como son el óxido de plomo, es usado para fabricar minio, que son la pigmentación de pinturas antioxidantes, la barrera de antirradiaciones nucleares, lo que son los rayos X, la cristalería, los tubos de cañerías, el revestimiento de cables, baterías y acumuladores. Por último, nos encontramos con el níquel. El níquel es un elemento químico ubicado en el grupo 10 de la tabla periódica, en una posición intermedia entre el cobalto y el cobre. Posee un número atómico igual a 28, su masa atómica es igual a 58.71 unidades y es representado por el símbolo químico Ni. El níquel es uno de los metales menos abundantes en la corteza terrestre, comprendiendo el 0.08% de esta. Las mayores fuentes de níquel metálico son los meteoritos, y en estado natural el níquel constituye minerales como la niquelina, la pirrotina, la millerita y la penclantina. Entre sus propiedades y características, el níquel es un metal de color blanco brillante, medianamente duro, tenaz, dúctil y maleable. Junto con el hierro y el cobalto forman el grupo de materiales ferromagnéticos. Es muy resistente a la corrosión. Su punto de fusión es de 1455 grados centígrados. El punto de ebullición se alcanza a partir de los 2457 grados centígrados. Presenta una densidad de 8.908 kilogramos sobre metro cúbico a una temperatura de 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión. La estructura cristalina de su estado sólido se basa en una geometría cúbica centrada en las caras. Es un metal ferromagnético y posee una buena conductividad, tanto eléctrica como térmica. Entre sus usos, algunos productos que se fabrican de esta manera son los cubiertos para el hogar, como son las joyas, los relojes, los faros de los coches, entre otros. Otro espacio en el que el níquel se hace presente es en el de la música y en el de la fabricación de monedas. En la música hace referencia especialmente a las cuerdas para guitarra y las baterías recargables. Pero además el níquel está presente en la fabricación de materiales quirúrgicos.
En este último, el material con el que se fabrican muchos de los elementos médicos y quirúrgicos que se conocen, no provoca reacciones alérgicas ni rechazo por parte del cuerpo humano. Además de usarse también como protector de metales, el níquel es un importante elemento decorativo desde hace mucho tiempo. En general tiende a utilizarse como revestimiento para esos metales que tienden a ser frágiles a la corrosión. Hola, mi nombre es Jessica Tepox Juárez y explicaré otros dos elementos de los metales pesados. Uno de ellos es el tungsteno, también conocido como wolframio. Su número atómico es el 74 y su masa atómica es de 183.84 unidades y es representado por el símbolo W. Es un elemento químico situado en el grupo 6 de la tabla periódica, específicamente entre el tántalo y el renio. Este metal fue documentado por primera vez en España por los científicos Fausto de Lúyar y Juan José de Lúyar en 1783. No fue hasta 1820 cuando el científico sueco Jöns Berzelius logró aislarlo por primera vez. Es un metal con buenas propiedades de conducción térmica y eléctrica. El tungsteno se trata de un metal no tóxico y su principal productor de tungsteno en el mundo es China, con casi el 83% de las reservas mundiales. Tiene un punto de ebullición que se encuentra a los 5.930 grados centígrados y un punto de fusión a los 3.422 grados centígrados. Es un metal de color blanquecino grisáceo, brillante, blando, inodoro y tiene una textura metálica. El wolframio posee el coeficiente de dilatación térmica más bajo en todos los metales. Atómicamente posee 74 protones, 74 electrones y 108 neutrones. Biológicamente es el elemento más pesado que se puede encontrar en biomoléculas y seres vivos. El tungsteno se oxida con rapidez al estar en contacto con agua oxigenada y ácido nítrico. Los compuestos de tungsteno suelen ser usados en la fabricación de tubos, incandescentes y bombillas, y gracias a su elevado punto de fusión y su excelente resistencia a las altas temperaturas, puede emplearse para la fabricación de resistencias eléctricas y piezas que estarán sometidas a un intenso calor. En la industria de la joyería tiene popularidad en la fabricación de cadenas, anillos y brazaletes. En el área de la salud, algunos instrumentos de corte quirúrgico son fabricados con este metal, ya que así se aprovecha su elevada dureza, y en piezas de ortodoncia son fabricadas utilizando aleaciones de wolframio. En el campo científico, algunos laboratorios utilizan el wolframio para fabricar elementos que son aislantes y protectores contra la radiación. El método utilizado para la obtención del tungsteno consiste en fundir carbonato de sodio obteniendo el wolframato de sodio. Y una vez adquirido el wolframato de sodio soluble, es extraído con agua caliente y en consecuencia es tratado con ácido clorhídrico, consiguiendo así el ácido wolfrámico. Finalmente se obtiene un polvo fino que se recalienta en moldes con una atmósfera de hidrógeno. Otro elemento es el cobalto, que es un elemento metálico que se sitúa en el grupo 9 de la tabla periódica. Su número atómico de este elemento es igual al 27. Su masa atómica es de 58.933 unidades y representado por el símbolo químico CO. Es un elemento con menos abundante en la corteza, y el cobalto fue descubierto por el químico George Brand en 1735, quien determinó que este metal causaba el color azul en los vidrios. Las propiedades del cobalto es que puede componer minerales con diversos elementos como el hierro, níquel, cobre, plata, manganeso y zinc. Los principales productores del cobalto mundial son la República Democrática del Congo, Rusia, Australia, Canadá, Cuba y las Filipinas. Su punto de fusión se manifiesta a temperaturas de 1495 grados centígrados y su punto de ebullición se alcanza a los 2927 grados centígrados. Su densidad es de 8.900 kilogramos sobre metros cúbicos y tiene una estructura cristalina. Más común sigue una geometría hexagonal. Y a los 1115 grados centígrados pierde su propiedad ferromagnética. Atómicamente está compuesto por 27 electrones, 27 protones y 32 neutrones. Posee 8 estados en oxidación. El cobalto y sus compuestos tienen una elevada toxicidad. Este metal presenta una reactividad nula al interactuar con agua y aire.
Es un metal resistente a esfuerzos de tracción y a las tensiones y posee buena conductividad y maleabilidad. La mayor parte de la producción de cobalto es dirigida al sector metalúrgico para la fabricación de diversas superaleaciones. Estas aleaciones son usadas para elaborar turbinas, aceros rápidos e inoxidables, carburos cementados e instrumentos de diamante. Otras aleaciones del cobalto son usadas para fabricar implantes ortopédicos. En el entorno de electrónica es utilizado en los cátodos de baterías de iones de litios. Y en la industria química, el cobalto es valioso como catalizador de reacciones para obtener combustibles líquidos como polímeros y para refinar el petróleo. La obtención del cobalto puede ser procesado a través de dos métodos. Uno de los métodos de obtención se basa en la flotación, que consiste en calentar una mena de sulfato con cobalto mientras que el hierro y el cobre se oxidan, y una vez culminado este proceso de tostado se produce un lixiviado de los componentes y produce poco a poco la separación. Otro de los métodos de transformación de óxido de cobalto consiste en la reducción del carbono en un horno previamente calentado. En metales ligeros se encuentra el aluminio, que es un elemento metálico que se ubica en el grupo 13 de la tabla periódica. Su número atómico es 3 y posee una masa atómica igual a 26.982 unidades y se representa como Al. El aluminio es uno de los metales más comunes que se encuentran en la superficie terrestre, y a pesar de que el aluminio fue un metal muy usado por distintas civilizaciones antiguas, su descubrimiento científico se retoma en 1825 por el científico Hans Christian Ørsted. Este científico danés fue la primera persona capaz de aislar el elemento a su estado puro por medio de la electrólisis. El aluminio es el tercer elemento de mayor abundancia de la corteza del planeta Tierra, y a pesar de su abundancia, el aluminio no se consigue en estado puro en la naturaleza. Este metal se obtiene a través de la explotación minera de la bauxita. En estado puro, el aluminio presenta una coloración grisácea plateada y en condiciones normales, el aluminio se encuentra en estado sólido. Una gran cantidad de países en el mundo explota y produce aluminio, siendo China el mayor productor en la actualidad. El aluminio, bajo presiones y temperaturas normales, es un sólido. Su punto de ebullición es de 2519 grados centígrados, mientras que su punto de fusión se sitúa a los 660 grados centígrados. Este elemento tiene una densidad de 2.698.4 kilogramos sobre metros cúbicos y presenta un color grisáceo plateado. Es blando, dúctil, tiene una textura metálica y es inodoro. Sus propiedades de conducción térmica y eléctrica son excelentes. El aluminio está formado por 13 protones, 3 electrones y 14 neutrones. Su estado de oxidación más común es 3 positivo. Es un metal con alta resistencia a la corrosión. El aluminio es un metal que se disuelve en bases y ácidos. En estado puro es un metal dúctil y puede ser forjado. Tiene una alta resistencia a la tensión y la compresión, y debido a su bajo peso lo hace ideal para la construcción de herramientas y piezas mecánicas. El aluminio, uno de sus principales usos lo hace a campo de la energía eléctrica y a la comunicación, donde suele utilizarse para la fabricación de piezas para antenas y satélites. En la fabricación de todo tipo de piezas de construcción se puede usar desde puertas y ventanas hasta tuberías y elementos estructurales. En la industria de fabricación de electrodomésticos se suelen utilizar el aluminio para fabricar sus piezas. En la industria automotriz se fabrica todo tipo de piezas de aluminio para disminuir el peso total de la carrocería o el vehículo en general. La obtención del aluminio se genera a través de procedimientos industriales que son como Bayer y Hall-Héroult. En el proceso Bayer es la trituración de la bauxita cuando es mezclado con cal caliente. Este proceso se fundamenta en la precipitación, donde se divide el material grueso, que es la arena, y el material fino, siendo el aluminio. Se debe de esperar unas horas hasta que la mezcla se enfríe y se precipita un mineral sólido. Y por último se debe calcinar a altas temperaturas para obtener la alumina. En el proceso de Hall-Héroult, las temperaturas que se utilizan son de fusión alumínica, ubicadas a los 1500 grados centígrados. Otro elemento es el titanio, que es un metal ligero y se encuentra ubicado en la tabla periódica dentro del grupo 4, entre los elementos escandio y vanadio. Su número atómico es el 22. Su masa atómica es de 47.863
7 unidades y se representa con el símbolo TI. Este elemento fue descubierto en 1791 por el inglés William Gregor, quien separó el óxido blando de la arena negra en Crowell. Su punto de ebullición es de 3.287 grados centígrados, su punto de fusión es de 1.668 grados centígrados. Es un metal refractario, es decir, que resiste temperaturas extremas sin llegar a descomponerse. El titanio se encuentra en estado sólido de forma natural y presenta una baja conductividad térmica y eléctrica. El titanio en estado puro y el óxido de titanio tienen baja toxicidad para los seres vivos. Se oxida lentamente al ser sometido a altas temperaturas superiores a las 600 grados centígrados. A nivel atómico posee 22 protones, 22 electrones y 26 neutrones. El titanio es un material sumamente dúctil de gran resistencia y rigidez. El titanio posee múltiples propiedades. Una de ellas, el compuesto ampliamente utilizado, es como pigmento blanco para diversos alimentos y productos como los plásticos, dentífricos, papel, etc. Su capacidad para refractar y soportar la luz lo hace el componente por excelencia para la fabricación de pinturas y esmaltes protectores. Los beneficios que garantiza utilizar este material se han aprovechado en muchas áreas, como en el transporte, accesorios deportivos, y se puede encontrar también en utensilios de cocina, así como cuchillos para buzos, armas de fuego y vehículos de combate. También como en tecnología y medicina, para usarse como componentes protector de laptops, para la fabricación de intercambiadores de calor y para diseñar implantes médicos. El método de obtención, conocido como Crowell, se basa en alcanzar tetracloruro de titanio mediante una coloración que va a 800 grados centígrados. Este es debido a la presencia de carbono. Otro método es llamado junte, que consiste primeramente en hacer reacciones al utilo de cloro y carbono de toque a altas temperaturas. El cloruro de titanio se combina con sodio nuevamente a grandes temperaturas. De esta manera el sodio roba el cloro al titanio formando cloruro de sodio, dejando libre el titanio metálico. En metales ultraligeros se encuentra el magnesio, que es un elemento químico que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica y posee un número atómico que es igual a 12. Su masa atómica es de 24.305 unidades y es representado por el símbolo Mg. El descubrimiento del magnesio es concedido al químico británico de Humphrey Davy, que en el año 1808 logró aislarlo de una mezcla de magnesio y óxido de mercurio por medio de la electrólisis. Los principales productores globales del magnesio son China, Rusia y Estados Unidos. Su punto de fusión es alcanzado a los 650 grados centígrados y su punto de ebullición es igual a los 1090 grados centígrados. Posee una densidad estándar igual a los 1738 kilogramos sobre metros cúbicos. Atómicamente está compuesto por 12 electrones y 12 protones y 12 neutrones. Una significativa cantidad de magnesio metálico es empleado por la industria de la metalurgia para producir aleaciones como aluminio y son usadas en piezas aeronáuticas, automotrices, mecánicas y neumáticos, entre otros. También es usado para elaborar materiales superligeros y resistentes, los cuales tienen una estructura formada por nanopartículas compuestas de silio y carbono. En la industria química es usado en formas de tiras delgadas para purificar solventes. En electrónica, el magnesio metálico participa en la fabricación de teléfonos, computadoras portátiles, tabletas, cámaras, entre otros. En el área de salud, el hidróxido de magnesio es usado como antiácido de laxante. Las sales de magnesio, como el cloruro y el sulfato, sirven para tratar problemas digestivos e intestinales. La obtención del magnesio es muy sencilla porque, al ser un compuesto rico en tierra, puede encontrarse con ayuda de agujeros y referencias sobre la tabla para minerales. La obtención de magnesio con la electrólisis de cloruro de magnesio es un método utilizado por Estados Unidos. Este procedimiento de electrólisis consiste en extraer la roca rica en magnesio, aplicar una corriente eléctrica a través de dos electrodos conectados a una fuente de alimentación de energía. Se debe sumergir la roca en cloruro de magnesio para iniciar la disolución. Se debe de tener en cuenta que los electrodos atraen sus cargas opuestas, por lo que las partículas de magnesio se desplazan a esta dirección. El proceso tiene como resultado la oxidación y reducción en las reacciones del mineral ante una descarga eléctrica que funciona como estimulante. Mi nombre es Daniel López Muñoz. Bueno, los metales nobles son aquellos que tienden a mantenerse estables
sin reaccionar con otros elementos, especialmente con el oxígeno, por lo que no se oxidan y son resistentes a la corrosión. Algunos metales son la plata, que algunas propiedades que tienen son que tiene un punto de fusión de 961.78 grados centígrados y 2162 grados centígrados de ebullición. También tiene una elevada conductividad eléctrica y térmica. Es un metal blando, dúctil y maleable y presenta una alta resistencia a la corrosión. Algunos de sus usos son principalmente para producir joyería y ornamento, como vajillas, láminas, espejos, y también es usada para producir aleaciones con níquel, cobalto y cobre. Bueno, el oro es un metal precioso más común. Es un metal llamativo que está en estado puro. Destaca por su coloración amarilla dorada, brillante. Algunas de sus propiedades son que tiene un punto de ebullición de 2856 grados centígrados y 1064 grados centígrados. Es un excelente conductor térmico y eléctrico. Destaca por ser un maleable y dúctil, y sus usos es principalmente en la industria de la joyería o también en la fabricación de antenas y estructuras de telecomunicaciones. El platino es un metal poco abundante en la corteza terrestre y normalmente se encuentra unido a otros elementos como el níquel, el cobre y el cromo. Algunas de sus propiedades son que tiene una alta resistencia eléctrica con un punto de fusión de 1769 grados centígrados y 3825 grados centígrados de ebullición. También es un metal dúctil, maleable, y algunos de sus usos son para la fabricación de discos duros y cables para fibra óptica, y también se utiliza para algunas piezas para joyería o creación de bujías en automóviles. Los metales refractarios, estos se caracterizan por presentar una elevada resistencia mecánica a grandes temperaturas y tienen una enorme dureza. Se emplean para fabricar herramientas de corte. Dentro de este grupo están el molibdeno, que este es uno de los metales más abundantes en el planeta, ya que se encuentra de manera uniforme en toda la corteza terrestre, y algunas propiedades que tiene son un punto de ebullición de 4639 grados centígrados y 2896 grados centígrados de fusión. También es un excelente conductor térmico y eléctrico. Es uno de los metales con mejor resistencia a la tracción, y algunos de sus usos y aplicaciones son en la fabricación de cableado eléctrico, para ciertas piezas para motores, también para crear pigmentos color naranja. Otro es el niobio, donde su punto de fusión es de 2477 grados centígrados y 4744 grados centígrados de ebullición. Este es un metal dúctil, blando y poco abundante, y su capacidad calorífica es la más alta. Este metal se utiliza para aleaciones, para mejorar la resistencia, y también se utiliza en diversos materiales superconductores. Y el tántalo, o también conocido como tantalio, es un metal pesado con un punto de fusión de 2996 grados centígrados y 5425 grados centígrados de ebullición. Algunas de sus propiedades son que tiene una buena conductividad térmica y eléctrica. También es dúctil y resistente, y también tiene una resistencia a la corrosión. Este metal se usa para el trefilado de alambres ultrafinos.
también para el uso de capacitadores y también se usa en intercambiadores de calor. Mi nombre es Carlos Flores Santillán y hablaré de las aleaciones no ferrosas. Las aleaciones no ferrosas son las que no contienen hierro o tienen una cantidad muy pequeña de él. Hoy hablaremos de dos de ellas, que son la aleación de cobre y la aleación de níquel. Las aleaciones de cobre tienen como propiedad ser un excelente conductor térmico y eléctrico, además de su alta resistencia a la corrosión. Estos aleaciones tienen una mayor resistencia a la fatiga, a la termofluencia y el desgaste que el aluminio y el magnesio. Su estructura cristalina consta de una red de Bravais del tipo cúbico, mostrando una estructura cúbica centrada en las caras FCC. Las aleaciones de níquel. El níquel es un metal brillante plateado blanco, ampliamente utilizado en la industria. Es un material versátil y un buen conductor de electricidad y calor. Además es un material ampliamente utilizado en la industria química y de alimentos. Superaleaciones del níquel. Las superaleaciones con base en níquel poseen una composición química compleja. Incluyen de 12 a 13 componentes cuidadosamente equilibrados para obtener las propiedades requeridas. Estos elementos pueden ser el cromo, aluminio, titanio, cobalto, boro, circonio y carbono. Una de sus propiedades es que tiene una matriz austenítica. Algunos ejemplos son las aleaciones Hastelloy, Inconel y Waspaloy. Tienen una alta resistencia mecánica y térmica, una resistencia a la corrosión y la oxidación, además de tener una alta resistencia a la fatiga. Sus aplicaciones más populares son en el sector aeroespacial y en válvulas bimetálicas, por donde circulan ácidos altamente corrosivos. Los materiales no ferrosos tienen un impacto ambiental en emisiones atmosféricas, en aguas residuales, en la contaminación acústica y en los desechos sólidos. Durante la extracción de los minerales, si esta extracción se realiza a cielo abierto, el impacto todavía puede ser mayor, ya que pueda afectar a determinados hábitats. En las emisiones atmosféricas, la producción del aluminio mediante electrólisis causa emisiones atmosféricas de fluoruro. Estas contienen gases que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Estas emisiones requieren de un monitoreo cuidadoso. Normalmente se lavan en seco con polvo de aluminio y esto elimina la mayor parte del fluoruro. El resto tiene que ser removido con lavado húmedo y alcalino. En las aguas residuales, en el lavado y decapado de metales con soluciones alcalinas y ácidas, se necesita neutralizar mediante productos químicos y vertederos controlados, así evitar que haya escapes y puedan contaminar aguas subterráneas. En la contaminación acústica es causada por instalaciones y aparatos. En el aislamiento exterior, si el nivel es superior a 80 decibelios, usar protectores auditivos. En desechos sólidos, en la producción del aluminio se produce una cantidad de lodo rojo, y este tiene que ser eliminado. Este material no puede ser descargado en los ríos, sino que tiene que ser almacenado en la tierra de tal manera que el escurrimiento o el exhibiado no pueda contaminar los ríos o agua freática. El agua de las piscinas de asentamiento y las áreas represadas pueden ser devuelta al proceso luego del tratamiento. Eventualmente es deseable implementar estabilización y reforestación alrededor de estos depósitos. Gracias. Como conclusión, los materiales no ferrosos están presentes en distintos artículos u objetos con los que estamos en contacto diariamente. De igual forma, la manera de sus aplicaciones en distintas áreas y ambientes son de vital importancia. La importancia que cobran los materiales no ferrosos es que no sufren la corrosión como los metales ferrosos. Esto los hace mucho más durables, abatiendo enormemente a los costos de protección y mantenimiento. Su peso es mucho más ligero que el del acero. Desde el punto de vista de un campo laboral, es muy bueno, puesto que se reduce considerablemente los esfuerzos debido al peso propio del material. Para finalizar, el conocer las características y los procesos de obtención de estos materiales al momento de trabajar con alguno, sea la clasificación que sea, nos ayudará a determinar e identificar más fácil el material correcto a utilizar en un campo laboral. De esta forma, se cumplirá nuestro propósito en las tareas o procesos a realizar, logrando la optimización de procesos y mejor calidad en los productos.